Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Flores, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este es el trabajo de regularización de la unidad 1 de la materia Estadística Inferencial 1. Y el profesor es el ingeniero Morales Ibarra Juan José. Ok, el primer tema es pensamiento estadístico. Definición. Dato. Son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística. Es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. La población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a este estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarían. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. La muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Ok, aquí tenemos los primeros ejercicios sobre el pensamiento analítico, sobre el pensamiento estadístico. Dice capítulo 1. Sería el ejercicio número 7 del libro. Dice Super Bowl. Los gigantes de Nueva York en el Super Bowl los gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Pues en base a la información de juegos de la NFL se han encontrado resultados con esos puntos. Por lo tanto, puede ser considerado que los datos son posibles, pero muy improbables, o sea, son muy poco probables que sucedan. El siguiente problema dice: en la Suprema Corte todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Pues igualmente que el otro, puede ser posible pero muy poco probable, puesto que efectivamente cabe la posibilidad que pase, pero es muy poco probable que absolutamente todos tengan la misma fecha de cumpleaños. Ok, este es el siguiente ejercicio. Dice ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos oficiales del Censo de Estados Unidos. Pues este es un pensamiento estadístico de acuerdo a la definición, ya que este dato te lo está dando una oficina que puede hacer encuestas o sacar los datos de sus registros. La siguiente dice dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se puede descubrir que 2.500 de los dichos dispositivos no funcionan, según los datos del artículo Force at Sea in New York Futility de Michael Liu New York Times. Pues este es un dato discreto, según la definición, pues estamos utilizando números enteros. Parcial racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de los grupos minoritarios que a los caucásicos. En conclusión, el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Y pues quizá los oficiales de policía son más proclives a detener individuos de grupos minoritarios que a individuos de grupos caucásicos, por lo que los primeros reciben un mayor número de multas. El siguiente ejercicio es árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet American Online, AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real.
puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefiere un árbol real. ¿Por qué? Pues sí, porque el 34% sobresaliente puede usar el árbol artificial y es menor al 66% en un gusto de árbol real. El siguiente es 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of Enzymes in Treating Upper Respiratory. Y Track in Children Taylor Youth Medical Association, volumen 290, número 21. Y pues este es un estudio observacional a lo que viene en el libro. Dice, el siguiente ejercicio es puestos de revisión de sobriedad. El autor fue observado en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Este es un problema sistemático. Capítulo 2. Aquí vamos por las gráficas de ingreso. Dice, la siguiente gráfica describe los ingresos promedio de los trabajadores de tiempo completo desempeñados por los hombres y mujeres de 18 o más años. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. La gráfica de una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Ok. Aquí están los datos de los hombres y de las mujeres. Dice, la respuesta sería no. Al utilizar áreas, las gráficas crea la impresión de que el ingreso medio de los hombres es casi el doble que el de las mujeres, pero los valores reales indican que el ingreso medio de los hombres es aproximadamente el 43% más alto que el de las mujeres. Y aquí se puede observar en las gráficas cómo no duplica, pero pues sí es una cantidad un poco más alta que el de las mujeres. El siguiente ejercicio dice distancia de frenado. La siguiente gráfica muestra las distancias de frenado de diferentes automóviles, medidas en las mismas condiciones. Describa en qué aspecto de esta gráfica podría ser engañosa. En qué cantidad la distancia de frenado del Acura RL excede la distancia de frenado de un Volvo S80. Dibuje la gráfica de forma que describa los datos de manera objetiva. Y aquí está aquí se alcanza a ver la otra gráfica. Dice, al iniciarse la escala horizontal en 100 pies, la gráfica corta proporciones a la izquierda de las barras, la cual distorsiona la percepción de la gráfica. La impresión falsa de la Acura RL tiene una distancia de frenado más del doble que el del Volvo S80, pero a comparación de las cifras reales indican que la distancia de frenado de la Acura RL es aproximadamente un 40% mayor que las del Volvo S80 y no un 100% mayor. Esa sería pues básicamente la respuesta. Y ya vamos aquí con otro ejercicio. Dice distribución de frecuencias. Definición. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar las categorías
junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Concepto clave cuando trabajamos con grandes conjuntos de datos. A menudo es útil organizarlos y resumirlos elaborando una tabla llamada distribución de frecuencias, puesto que los programas de cómputo y las calculadoras pueden generar distribuciones de frecuencias de manera automática. Con los detalles sobre su elaboración no son tan importantes como entender lo que dicen entre los conjuntos de datos. En particular, una distribución de frecuencias nos ayuda a entender la naturaleza de la distribución de conjunto de datos. Ahí está. Los límites inferiores de cada clase son cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las frecuencias de clases. Los límites superiores de clases son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero fin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de la clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clases consecutivas en una distribución de frecuencias. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Número 1. Determina el número de clases que desea, el cual debe de tener entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad al usar cifras enteras. Número 2. Calcule la anchura de clase, el valor más alto menos el valor más bajo de número de clases. 3. Comience por elegir un número para el límite inferior de las primeras clases. Elija el valor de datos más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero, y así sucesivamente. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceder a anotar los límites superiores de clase. Y por último, tome el valor de cada dato y ponga la marca en las clases adecuadas. Agrega marcas para obtener la frecuencia de clase. Y aquí hay un ejercicio que dice pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de mujeres de la tabla 2 y 1 y siga el procedimiento anterior para construir una distribución de frecuencias y que incluya 7 clases. Y pues aquí está el 3, 4, 5, 6, 7. Aquí ya lo tengo resuelto, pero lo haremos en el archivo militar. Ya tengo los datos capturados, así que nos pide primero la tabla de procedimiento para construir una frecuencia de las mujeres. Okay. Aquí nos pide los pulsos de las mujeres. Ya están aquí los datos capturados, los pulsos de mujeres, pulsos de hombres y radiaciones de dientes de leche. Ok. Aquí lo primero que tenemos que hacer es irnos a gráfica y a histograma. Seleccionamos uno simple. Seleccionamos los pulsos de mujeres, que es los que nos está pidiendo. En escala lo dejamos todo igual. En escalas Y tenemos que poner que sean de frecuencia. En datos tiene que ser de barras. En todo esto se sigue dejando igual. Y aquí tampoco le cambiamos nada. Frecuencias, todo. Se queda todo lo demás igual. Le damos OK. Y aquí nos marca la gráfica que aquí tenemos. Solamente que aquí lo que tenemos que hacer es, tenemos que ponerle en agregar, en datos label, en los datos y ahí queda el primero. Okay. Le damos OK, lo seleccionamos de nuevo, le damos clic derecho aquí, le damos 2 clics aquí
nos vamos a donde dice binning y en el número de intervalos les ponemos 7 porque son las número de columnas que está pidiendo en el ejercicio. Le damos OK y ya teníamos resuelto el primer ejercicio, que básicamente es el mismo que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, este es el mismo, con los pulsos de las mujeres. Aquí está. Dice, en una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con la frecuencia relativa o una proporción o una frecuencia porcentual, un porcentaje. Aquí está el siguiente ejercicio. Dice, pulsos de hombres. Utilice los pulsos de hombres para construir la distribución que incluya 10 clases. Ok, tenemos que hacer lo mismo solamente con los pulsos de hombres. Nos vamos a gráficas, a histograma. Le damos en uno simple, seleccionamos los pulsos de hombres, le damos OK, le damos doble clic para que se abra, le damos clic derecho para agregar y agregar datos en la tabla. En valor de Y le damos OK y aquí ya tendríamos los datos agregados. Ahora seleccionamos el eje de la X, que es la línea hasta abajo, lo seleccionamos. Todo esto se deja igual, lo único que tenemos que cambiar es en binning. El número de tablas aquí de intervalos te pide 10. Te pide 10 y creo que sería... Sí, sería todo. Número de intervalos te pide 10. Le damos OK. Y aquí quedaría el segundo ya resuelto. 441, sí, es el mismo que tenemos aquí. Te lo podemos cortar, pero así lo dejaremos ya. Y pues aquí te explica el valor de cada columna, el eje de X, los valores, la frecuencia, y te marca todo. Aquí está el ejemplo 3, radiación de dientes de leche A. Dice, a continuación se representa una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibacterias que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base a datos de ein unexpected rise in strontium 90 en USA Deciduous T in T 1990. Dice, de Magno et al. Science of the Total Environment. Construya una distribución de frecuencias de 8 clases. Aquí tenemos que hacer de nuevo lo mismo. Nos tenemos que ir a gráfica, a histograma, le damos OK y seleccionamos la radiación de dientes de leche. Lo único que cambiaríamos aquí serían las 8 frecuencias. Le damos OK, le damos doble clic, le agregamos los datos a la tabla. En la Y seleccionamos el eje de X, nos vamos a binning. El número de intervalos le ponemos 8, que son los que están pidiendo, que pues son las columnas, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y aquí quedarían las 8 columnas ya, que pues básicamente son las dos que aquí nos están pidiendo. Y ahora nos vamos con el siguiente tema, que es histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas en un conjunto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores, datos cuantitativos, en un tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras
corresponden a los valores de frecuencia. Básicamente es la versión gráfica de una distribución de frecuencias. Un histograma de frecuencias relativas tiene la misma forma, escala horizontal que un histograma, pero la escala vertical indica las frecuencias relativas como porcentajes o proporciones y no las frecuencias reales. Aquí están los datos. Ok, resolver. Ejercicio resolver. Este es el siguiente ejemplo. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, dice. National Center for Health Statistics, National Health and Nutrition Examination Survey. La edad de cada año en el EST es la estatura en pulgadas, PE es el peso en libras, es CINT es la circunferencia de la cintura en centímetros, pulsos es la frecuencia de pulsos en latidos por minuto, SIST es la presión sanguínea sistólica en mmHg, días es la presión sanguínea diastólica en mmHg, COL es el colesterol en mg, IMC es el índice de masa corporal, MUS es la longitud del muslo en centímetros, codo es la anchura del codo en centímetros, MUN es la anchura de la muñeca en centímetros y BRA es la circunferencia del brazo en centímetros. Realiza un histograma de estatura en pulgadas, de peso libras, pulsos y MC con el índice de masa corporal. Aquí tenemos todos los datos, pero pues ya los tenemos capturados aquí. Ok, primero lo que nos pide pues es un histograma, nos vamos a gráficas, nos vamos a histogramas. Y aquí pues vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a usarlo con la campana de Gauss. Pues, ¿cuál es el primero que nos pide? Nos pide el con la edad. Ok, el primero que nos pide es la edad. Seleccionamos edad, le damos en escala, en frecuencias, le tenemos en escalas tipo Y, le damos en frecuencia, ya está seleccionado, le damos ok, en datos view dejamos igual, aquí también dejamos igual, también dejamos este igual, ok, gráfica summary, ok, le damos ok a todo y aquí nos aparece la campana de Gauss. Aquí ya tendríamos resueltos los ejercicios. Le damos doble clic, le damos clic aquí en binning, queda todo esto igual, le damos ok, aquí le vamos a agregar datos y datos en la tabla, en los sumario. Ok, nos vamos a estadística, gráfica de variables, no, sumario report, gráficas de sumario, que le da 95. Ok, ya recordé. Para sacar pues la tabla que te da más, que te da todos los datos que te está pidiendo el ejercicio, nos tenemos que ir a estadística básica, y en la parte que dice graphical summary, suma de gráficas, le damos, seleccionamos edad y el coeficiente, el nivel de coeficiente lo dejamos en 95 porque no nos está pidiendo el ejercicio que lo modifiquemos, le damos ok y aquí tendríamos ya todos los datos, la mínima, la mediana,
el máximo, la P a evaluar, la varianza, y pues aquí nomás si quieres agregar datos, pues le damos clic derecho y le apretamos a donde dice agregar, y datos labels en la escala de Y, le damos OK y pues ya estaría modificado, y aquí aparecerían todos los datos ordenados de lo que nos está pidiendo. Y pues haríamos eso con cada uno de los de lo que te pide el ejercicio. El siguiente si le damos en control E, te manda la última opción que seleccionaste. Ahora seleccionamos la estatura, que es la siguiente que nos pide el ejercicio. Le damos OK y aquí tendríamos la siguiente. Solamente lo que tenemos que hacer es agregar datos label. Seleccionamos OK y aquí tendríamos ya la siguiente. Volvemos a repetir lo mismo, le damos control E para no estar haciendo todo el procedimiento. Seleccionamos peso, 95 lo dejamos igual, le damos doble clic, le damos en agregar y datos en label Y, le damos OK y aquí tenemos todos los datos, todo el coeficiente de intervalos, tenemos la mediana, la mediana y también la moda, también por aquí la tenemos. Hacemos lo mismo, le damos control E para no hacer todo el ejercicio, todo el procedimiento. Seleccionamos el pulso de los hombres, le damos OK, le volvemos a dar doble clic, clic derecho en agregar y en datos en el evaluar de Y, le damos OK. Aquí tendríamos la siguiente tabla, otra vez le damos control E y por último seleccionamos el índice de masa corporal, le volvemos a dar OK, le damos doble clic, clic derecho, agregar y agregar datos a la tabla. En el evaluar Y le damos OK y aquí estarían todos los ejercicios ya resueltos. Bueno, todo el primer ejercicio ya resuelto de cada uno de los reportes que te está pidiendo. Y aquí tendríamos las gráficas de todos los datos que te estaba pidiendo. Y vamos con el siguiente tema, que es gráfica de polígonos de frecuencia y frecuencias relativas. Objetivo: gráficas. Estadística. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Definición: un polígono de frecuencias es un conjunto de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Una variante del polígono de frecuencias básico es el polígono de frecuencias relativas, que utiliza las frecuencias relativas. Esto es proporciones o porcentajes en la escala vertical. Al tratar de comparar los conjuntos de datos, a menudo es muy útil graficar los polígonos de frecuencias relativas sobre los mismos ejes. Dice resolver ejemplo y ejercicio. Ejemplo 1. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Ok, aquí nos tenemos que ir a Minitab, donde tenemos ya los datos capturados. Aquí nos tenemos que ir a gráfica. Si bien recuerdo, creo que es en datos de plot, no. Ok,
Déjenme recordar en dónde se tendría que hacer. Ok, ya. Nos vamos a gráfica, nos vamos a donde dice barras, le damos aquí y seleccionamos las evaluar tabla. Seleccionamos esta y seleccionamos la simple. Aquí pues nos está pidiendo construir un polígono con la frecuencia de los pulsos de las mujeres. Ok, aquí tenemos que poner la frecuencia. Y los datos de las mujeres en marcas de clase. Le damos en ver datos, y para que este ejercicio pueda funcionar le tienes que dar en donde no tienes que dar donde dice barras, tienes que dar donde dice símbolos y conectar líneas para que se pueda ver. Le damos ok y aquí te aparece ya tal cual aparece en el video del profesor. Aquí ya está todo, aquí ya estaría y aquí aparecen todos los datos que necesitamos de saber del ejercicio. Y pues es esto básicamente. Dice ejercicio 1, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Pues aquí nos damos a control E para no regresarnos y solamente aquí le ponemos frecuencia relativa. Le damos ok y aquí están los datos de los hombres también. Ejemplo 2, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres construyendo un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Y pues tenemos que hacer lo mismo y para no repetirlo pues aquí ya lo tengo resuelto. Ya está resuelto el ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio que dice gráfica de ojivas. Definición. Ojiva. Una ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico, tal como se ilustra en el ejemplo 3. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y la frecuencia acumulada a lo largo del eje vertical. Resolver ejercicio y ejemplo. El ejemplo dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Aquí tenemos la gráfica de ojiva. Nos tenemos que ir a Minitab. Aquí están los datos. Le damos control E. Básicamente se hace, es casi lo mismo que el ejercicio pasado, solamente que aquí creo que evalúas la constante. Okay, no, se evalúa igual, es lo mismo. Le damos en simple y pues seleccionamos igual la frecuencia, primero va, y por último va las fronteras de clase. En datos view igual seleccionamos los símbolos y la conexión de líneas, le damos ok y aquí estaría el primer ejercicio resuelto. Aquí está la gráfica. Si quieres le podemos agregar los datos también, los datos a la tabla en el eje de las Y. Y aquí están los datos en cada una de los puntos más importantes del ejercicio. Le damos ok y aquí aparece ya todo. El siguiente ejercicio dice: ejercicio. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica ojiva con los datos.
Y pues aquí están los datos de los hombres. Y aquí están las fronteras de clase. Pues es muy sencillo, solamente tienes que hacer básicamente lo mismo. Y aquí ya tendríamos la gráfica ojiva del pulso de los hombres. Es similar al de las mujeres. Se le tiene un poco de cambios, pero es el mismo procedimiento, solo seleccionamos la gráfica de hombres y ya. Y iríamos al siguiente tema, gráfica de puntos. Definición. Gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Con el eje horizontal, los puntos que representan los valores iguales se amplían de forma vertical. Resolver el ejemplo en el ejercicio. Ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con esto. Aquí están todos los datos de las mujeres. Y pues aquí ya tengo la gráfica resuelta, pero nos vamos a Minitab para resolverla, y la resolviendo con ustedes. Aquí nos tenemos que ir a gráfica y a gráfica de puntos, o en inglés dot plots. Seleccionamos la gráfica simple, le damos OK, seleccionamos el pulso de las mujeres, le damos OK. Y pues aquí tendríamos el ejercicio. Este es muy sencillo y aquí te aparecen cada uno de los datos. Si quieres ponerle también, agregarle datos, le das en agregar, le das clic derecho, agregar, y en agregar datos. Y pues es muy sencillo este ejercicio y básicamente tienes que hacer lo mismo, pero con los datos de los hombres. Dice ejercicio de la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Y pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20. Básicamente estos 40 datos los tienes que meter otra vez al archivo de Minitab y hacer el mismo procedimiento. Pero aquí ya tenemos, ya había hecho el ejercicio y ya lo tengo resuelto, y este sería el resultado. Vamos al siguiente tema, que es la gráfica de tallo de hojas. Definición. Una gráfica de tallo y hojas es una gráfica de tallo y hojas representa los datos cuantitativos separando cada valor en dos partes. El tallo dígito, el dígito ubicado en el extremo izquierdo, es decir, con el que empieza, y la hoja el dígito del extremo derecho con el que termina. Resolver el ejemplo del ejercicio. Estos ejercicios realmente son los más sencillos de todos los temas que vamos a ver en todo el semestre. Y dice el ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres y construir una gráfica de tallo y hojas con estos datos. Pues aquí ya tenemos los datos, los 40 datos si no me equivoco. Nos vamos al archivo de Minitab. Nos vamos al gráficas, no, esa estadística básica, y seleccionamos el Steam and Leaf Display, el display. Vamos a gráficas, estadística estadística gráfica, y nos vamos al display. Aquí está, es el primerito, no lo había visto. Seleccionamos el pulso de las mujeres, le damos OK, y aquí tendríamos el mismo descriptivo. No. A ver si la seleccionamos aquí, le damos OK. Estadística básica, describir estadística, seleccionamos los
Uso de las mujeres, le damos OK. Acá haríamos sobre eso más. Esta es la cuenta. Ok, aquí revisaré cómo se para recordar este ejercicio. Ok, nos tenemos que ir a gráficas, a donde dice Steam and Lift. Pues aquí seleccionamos pulsos mujeres, incrementar en 10, sí es el mismo. Nos vamos a donde dice gráficas, a Steam and Lift, seleccionamos el pulso de mujeres y el incremento que sea de 10 en 10, porque es el que está pidiendo el ejercicio. Le damos OK y aquí tendríamos la respuesta, y aquí se ve cómo va incrementando de 10 en 10. Y sería el mismo que tenemos aquí. El siguiente ejercicio dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de tallo y hojas con estos datos. Tenemos que hacer todo igual, solamente cambiar los datos de los hombres y sería el mismo procedimiento. Aquí ya tenemos la respuesta, que es, también tendríamos que hacerle incrementos de 10 en 10 para que se pueda apreciar mejor. Aquí aparecen de 17 y 17, 9 y 1, y pues aquí están todos los datos. Nos vamos al siguiente ejercicio, que dice gráfica de barras. Definición: una gráfica de barras es una gráfica que utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias, categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa la frecuencia o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barra simple o barra múltiple contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Y pues aquí está el ejemplo, que dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de barras con estos datos. En este ejercicio, pues aquí está la respuesta, pero se usa lo mismo que hicimos creo que fue el tercer ejercicio, solamente que aquí lo único que tienes que hacer es no seleccionar los dos datos que yo seleccioné al principio. Aquí nos vamos a donde dice chart of pulse, nos vamos a gráfica, nos vamos a gráfica de barras, seleccionamos la simple, le damos OK, seleccionamos el pulso de mujeres, y aquí en ver datos, aquí ya no tenemos que no tenemos que seleccionar símbolos ni la continuidad de líneas, solamente las puras barras. Le damos OK y aquí está la gráfica de barras que nos pide el ejercicio, solamente que aquí yo le agregué los datos de los números a la tabla. Seleccionamos en el eje de las Y, le damos OK y pues aquí ya tendríamos la respuesta de este ejercicio, que realmente son muy sencillos. Y el siguiente ejercicio, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de barras con estos datos. Aquí tenemos todos los datos, pero para no hacerlo tan largo, básicamente se hace el mismo procedimiento, solamente cambiamos los datos y aquí estaría la respuesta. Esa sería la gráfica que te marca con los datos que nos da el ejercicio. Gráfica de Pareto. Definición: una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos.
donde la barra se acomoda en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha cuando se desea digerir la atención a las categorías más importantes. Se puede utilizar una gráfica de Pareto. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejemplo 1. Este es el ejercicio más sencillo, solamente que es el que tiene un poquito más de pasos. Dice: una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar un proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realiza una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejor calidad. Ok, aquí tenemos el ejercicio y aquí tenemos las cosas que están fabricando, y acá tendríamos las respuestas. Esta es la respuesta del primer ejercicio, sería esta, y en un momento lo vamos a hacer. Es esta. Ok, aquí pues primero lo primero que se tiene que hacer es a estadística, y nos vamos a donde dice Quality Tools. Seleccionamos donde dice pues Pareto, gráfica de Paretos, le damos OK. En defectos, en datos y defectos, pues seleccionamos la opción de defecto, y en frecuencia seleccionamos la cantidad. En la categoría del porcentaje, pues ocupamos ser los más precisos posibles, pero pues no puedes poner el 100%, así que lo más acercado al 100% es el 99.999%, 999%, es lo más cercano al 100%. Le damos OK, y aquí tendríamos la gráfica de Pareto con el corto por soldadura, el ausente, el deslineado, la soldadura mal refluida, la soldadura insuficiente, el levantado, el pin levantado, el invertido, el dañado y el equivocado. Aquí está todo, aquí están todos los datos, y pues puedes agregarle datos a la tabla. Le damos OK, y aquí aparece con cada cantidad en cada columna. Y pues esta será la respuesta del primer ejercicio. Básicamente es el mismo que aparece en el ejercicio. Y el siguiente ejemplo dice: una empresa de inyección de plásticos requiere analizar un proceso del último mes para mejorar. Ok, aquí déjenme regresar aquí un momento para esta tabla, pegarla aquí y cortar esta. Ok, esta la pego, la voy a poner aquí. Ahí está. Ahora sí ya. Una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la cantidad de su proceso. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Aquí está lo que se está fabricando, es la unidad de cierre y la unidad de inyección. Aquí ya también tenemos los datos capturados. Y pues tenemos que hacer un procedimiento. Nos vamos a estadística base, nos vamos a donde dice Quality Tools, a la gráfica de Pareto, seleccionamos el defecto y la cantidad,
Y pues igual tenemos que seleccionar el 99.999%, ya que el 100% te va a marcar error si lo intentas poner. Aquí voy a intentar poner el 100% para que vean cómo aparecería. No te deja poner el 100%, seleccionas el 99.999%. Le damos OK. Y aquí tenemos la gráfica con todos, con todo lo que te está pidiendo. Le damos doble clic en agregar, y al agregar a la tabla le damos en el valor de y aquí aparecería con cada uno de los datos en la tabla. Y pues aquí también ya estaría la respuesta en la tabla. Esta sería la respuesta del segundo ejercicio. Y ya con esto terminaríamos todo. Muchas gracias. Es todo para el video de regularización de la unidad 1 y adiós.